A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o metedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es La Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás, vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos /diagonal aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. La construcción tiene más o menos 35 años en un terreno ejidal, a lo que me cuentan la tumba se dirigía a un terreno adjunto, la entrada en el terreno de mis padres y el resto en otro sin construcción en ese momento, así que aplicaron la mexicana de no es mi problema y levantaron muro e hicieron el aljibe. Al parecer la zona era una especie de cementerio ya que varios vecinos al escarbar en sus terrenos encontraron ídolos de barro, piedras talladas, etc. Según me cuentan cuando estaba despoblado, ahorita hay más gente que espacio, era común escuchar ruidos, voces, niños corriendo, en una zona que apenas si podías caminar sin tropezar a lo que me dicen, por las noches /diagonal madrugadas. Al parecer todos los vecinos de la zona tienen sus historias paranormales. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada, he trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera, para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana. A las 5:36:00 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha, creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales, tras esperar una media hora mirando. Desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos.
un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el departamento se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente.
Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido, y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque, aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que, por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que, si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí. La primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló, podía ver sin que me dañara los ojos, y vi como esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico
en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue, nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó no, y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada, yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia, la dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio, como ya nos conocía dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que sí era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro, casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograr ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles, al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. La anécdota sucede cuando tenía 13 años, me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás ya que su pintura era algo vieja como si no la hubieran habitado en años. Ese día llegué tarde a la repartición de cuartos así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás, y la primera noche cuando dormí fue extraña ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada en la madrugada, noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por golpeteos de puerta incesantes. Se lo había comentado a mi madre así que empezamos a usar más de un seguro en la puerta. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lúcidos. Ahí noté un par de cosas y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro, él siempre era muy calmado pero cuando entraba a mi cuarto estaba muy asustado o siempre alerta como si algo amenazante estuviera ahí.
Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban y como pasos de algo pequeño. El cachorro se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que el ruido no podía darle explicación alguna. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui a un concierto a Tijuana que está a 1 hora y media de distancia y el camino es pasar por La Rumorosa. Googleenlo los que no sepan dónde es. Ya acabando el concierto pues teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajos temprano en Mexicali y pues la opción era irse ya bien entrada la madrugada para camino a Mexicali. Pues ya nos íbamos y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, pues ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 am veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas y desde una distancia vi por el lado derecho en la orilla de la carretera una mujer, de edad promedio a los 25 o 30 años, vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro, tenía cabello rojizo castaño, estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando y viendo enfrente me percaté que no había un carro cercas. Aparte estaba ella antes del descanso y yo cuando la vi dije: a cabrón, guachaste a la morra ahí en la orilla rezando. Y mi amiga Kenia: que yo no vi nada. Y yo: no mames, tengo las luces altas, obvio se iba a ver. Y mi amiga: ve, estás loco, yo no vi nada. Y yo con una risa nerviosa llorando dije: no mames, ALV, jaja. En todo el camino haciendo análisis y pensando en eso, hasta llegar a mi casa, y no podía dormir pensando si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de que lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de La Rumorosa en Baja California. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo. No encontrarás en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde vivía era un terreno de una señora tal vez algo adinerada, pues se suponía tenía muchos terrenos y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela y al final se los dejó, pero aparentemente los vecinos estaban esperando eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno y la verdad siempre quise salir de esa casa. Durante la creación de una cisterna encontramos muchas cosas en bolsas negras enterradas, zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. En el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras, una de ellas medía poco más del doble que la otra, pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara a todos mis tíos los espantaron, incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio, el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces, como fue en la madrugada lo sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías, asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió. Era como una pelota de PlayStation cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla. Como un primo era muy berrinchudo le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión estando unas 6 personas en la otra recámara escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejarán salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró. Todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada, nadie pudo haber salido. 3. A veces creíamos ver una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9 donde regresaba del gimnasio o ir a correr y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. 4.
Creíamos ver una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto, siendo adolescente regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos. Como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal como pegado a las ventanas, así que como buenos valientes lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta. Era a una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, perro, un par de gatas y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo y el güey igual solo le seguía la corriente a los otros. 5. Casi muero de un pinche susto porque estaba acostumbrado a tener todo apagado y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión mientras cruzaba al patio sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca, pensé que ya había valido madres. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz y cuando vio la primer silueta pasar se tomó de ella y era yo, como era bastante bajita en cuanto miré a mi izquierda cuando me agarró no la vi hasta que bajé un poco la mirada. 6. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita y cada que visitábamos sentías que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio y aunque ella estaba en primer piso y no había barandal ni nada frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a sus ventanas del patio, así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio. 7. Hay un recuerdo que creemos tenemos mal todos los que lo compartimos. En esa calle la mayoría de los chavos éramos del mismo rango de edad, con unos 3 o 4 años de diferencia a lo mucho. Los hermanos mayores eran de mi edad y los siguientes unos 2 a 4 años más pequeños, así que había muchas retas de fútbol y durante la adolescencia jugamos casi todos los días sin importar el clima, la lluvia. Cuando ingresé a la universidad el grupo empezó a hacer cada quien sus cosas y dejamos un poco de convivir y cada quien tomó su camino, pero hubo una semana que tuve de vacaciones donde estuvimos buscando a los que pudimos para echar las cáscaras por la nostalgia. El detalle es que uno de mis amigos / vecinos que fue conmigo en la escuela no había podido ir pues trabajaba con su papá y era temporada fuerte, mi hermano que ya falleció, unos primos y un par de amigos recordamos que alrededor de las 20:30 estábamos en el patio de mi casa y cuando íbamos saliendo nos pasó a ver y nos prometió que mañana sí iba a estar con nosotros para un partido. Jugábamos a partir de las 3 o 4, pero con el mal alumbrado de las calles y aunado al horario de invierno, oscurecía pronto y alrededor de las 6 o 7 dejábamos de jugar porque no podíamos ver el balón y solo nos quedábamos a hablar y convivir. Recordamos hablar con él y despedirnos, salir a acompañar a uno de los demás a su casa y cuando regresamos había un poco de conmoción en la calle pero no prestamos mucha atención. A la mañana siguiente nos informaron que el amigo que vimos había fallecido, aparentemente se colgó en su casa, pero conforme nos explicaban todo no le encontrábamos sentido, según estaba trabajando con su papá, regresó a su casa por algo y ya no volvió a su negocio, por lo ocupados que estaban lo fueron a buscar hasta más tarde y fue ahí cuando lo encontraron. Pero no sabemos si fue un error o todos nos confundimos. Él falleció alrededor de las 18:00 y todos juramos que lo vimos más porque fue justo cuando íbamos saliendo a dejar a los otros a sus casas. Hasta la fecha no sabemos qué pasó, pero a veces nos juntábamos frente a mi casa a la misma hora por si lo volvíamos a ver. El güey se quedó debiendo un partido y técnicamente perdió por default. Yo tengo una historia que no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada cuando ya había acabado la fiesta familiar y solo quedaron mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo como a eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. Al no haber internet ni señal en los teléfonos optamos por jugar un juego de mesa.
De pronto me dieron ganas de tomar agua, entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles no les vaya a salir momo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto sentí una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenían agua potable entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que poco después que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación como si lo estuviera persiguiendo algo. Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: ya sé que eres tú, no nos asustes. Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: ¿dónde está tu hermano? En la otra casa. Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, él o la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy no era un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratase. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera. Luego de escuchar eso mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salíamos que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar unas palabras que decían: déjalos en paz, ellos no te pertenecen, varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví, y que aún me deja pensando en que tuve suerte de no ser llevada por aquel espíritu. Por el momento esto ha sido todo, espero y hayas disfrutado del vídeo. Si fue así regálame una suscripción, eso me ayudaría bastante.